Todos aquí, Pastor Héctor Quiñones en Conexión Espiritual, mirando en el día de hoy la lectura titulada Espadas, en Ezequiel capítulo 20 al capítulo 21. Vamos a seguir orar para comenzar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque nos cuidas, nos bendices, nos ayudas. Pedimos, Padre, Señor, que hables a nuestras vidas a través de esta reflexión, de esta lectura de estos capítulos. Y asimismo, Señor, que nos permitas ser personas, creyentes, seguidores, embajadores tuyos, Señor, que están dispuestos a aplicar lo que aprendemos. No solamente personas que oyen, sino personas que aplican lo que dice tu palabra, de acuerdo a tu voluntad. Guía nuestras vidas, de acuerdo a tu plan divino sobre nuestro propósito, Señor divino, el que has determinado y el que tienes para cada una de nuestras vidas. En tu santo nombre lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermanos, podemos ver entonces así mismo que esta sección, ¿verdad? Titulada Espadas, habla el capítulo número 20, se enfoca en lo que es el legado del pecado, y el capítulo 21 se enfoca en lo que es la paga del pecado. Los cuadros del pecado, ¿verdad? Se ven en diferentes secciones, diferentes maneras, y podemos ver que aquí el capítulo 20 al 23, esta sección de de estos cuatro capítulos, apartándose del estado presente de lo que es la descarriada Judá, Ezequiel ahora viene y examina el pasado de la misma y enumera, ¿verdad?, la historia pecaminosa que ellos llevaban. No ha quedado ningún mandamiento sin quebrantar, desde la idolatría hasta la deshonra de los padres, la extorsión, maltrato hacia las viudas y hacia los huérfanos, profanación del día de reposo, inmundicia, adulterio, incesto, tratos comerciales, y que tratos comerciales y deshonestos también, a un sacrificio de niños, como dice el capítulo 22 4 al 12 y el 23 del 37 al 39. Y en todo esto Dios ha contenido su ira, pero no más, ¿verdad? Dice capítulo 21 versículo 5, yo saqué mi espada de su vaina, Dios declara, y no la envainaré más. Entonces podemos ver en este momento, así mismo en el capítulo 20, que Ezequiel pues da una visita panorámica a la historia de la rebelión de Israel, y el énfasis es sobre los intentos de Dios por hacer que la nación regrese a él, y sobre su misericordia por su pueblo constantemente rebelde y desobediente. Ezequiel entonces da el mensaje acerca de que solo el pueblo es responsable de todos los problemas y castigo que han experimentado. Dios entonces apartará a aquellos que persisten en rebelarse contra él, como lo dice el capítulo 20:38, y mientras que traerá a los fieles a la tierra de Israel, la tierra por la cual alcé mi mano, jurando que la daría de vuestros padres. La razón que sabréis que yo soy Jehová, eso dice el capítulo 20 versículo 42. Así que, hermanos, la promesa que le estableció, ¿verdad?, a la descendencia, no iba a fracasar Dios iba a hacer su parte. El día de reposo es instituido por Dios en la creación y fue ordenado a Israel como señal de que Dios lo había creado y redimido, como dice Éxodo capítulo 20 del 8 al 11 y Deuteronomio 5 del 12 al 15. Entonces era un regalo de Dios, de un Dios amoroso, no una obligación difícil. Pero en repetidas ocasiones profanaron el día de reposo e ignoraron a sí mismo a su Dios. Dios lo creó con la intención de que fuera una ayuda a la memoria, pero ellos lo pasaron por alto. Entonces, en la actualidad, muchos cristianos celebran el Día del Señor, el domingo, como su día de reposo. Cualquiera que sea el día, hermanos, debemos de ser así mismo cuidadosos de cumplir con el propósito de Dios para el día de reposo. Dios quiere que descansemos. Qué difícil se nos hace a veces esa palabrita, descansar. Que pongamos las cosas en perspectiva y que nos acordemos de Él así mismo, hermanos, ¿verdad? Hay gente que el día de descanso se convierte en un día de trabajo también, ¿verdad? Con tantas cosas que hace. La idea es tratar de reposar y de reconocer las grandezas de Dios en nuestras vidas. En los principios mismos de la historia de Israel, Dios le advirtió con claridad sobre las consecuencias de la desobediencia, como dice Deuteronomio 28:15. Entonces, cuando el pueblo desobedeció, se le permitió que experimentaran esas devastadoras consecuencias por hacerlos conscientes de la seriedad de sus pecados.
Así que si usted elige a sí mismo vivir para sí mismo, apartado de Dios, puede experimentar consecuencias destructivas similares. De todas maneras, aún en medio de tales consecuencias, Dios puede estar atrayéndolo a sí mismo. Vamos a permitir, ¿verdad?, que los infortunios am, nos ayuden a recobrar, ¿verdad?, el buen castigo y al Dios misericordioso, a sacar algo bueno, ¿verdad?, de las dificultades. Y antes de que sea demasiado tarde, debemos de aprovechar y hacer esos aprendizajes, esas enseñanzas que tomamos, ¿verdad? Cuando se habla de por qué les daría a Dios leyes que no eran buenas, esto estaba hablando acerca de cualquier aspecto de la ley de Moisés y Ezequiel. Refuerza ese mismo esa ley en el capítulo 20, versículo 11, versículo 3 y versículo 21. O sea, evidentemente los judíos habían tornado la dedicación del primogénito de los animales y de los hijos como justificación de los sacrificios, asimismo de niños, a Moloc, el dios cananeo. ¿Se acuerdan? Era el dios, ¿verdad?, que le sacrificaba a los niños. Dios los estaba abandonando a este engaño para conseguir que los reconozcan a Él, para sacudir sus conciencias y revitalizar asimismo su fe, como lo dice el capítulo 20, versículo 26. Cuando los israelitas entonces desobedecieron a Dios, negándose a entrar a la tierra prometida, la primera vez, Dios entonces decidió purificar a su pueblo al forzarlo a vagar en el desierto hasta que muriera una generación completa, hermanos, como lo dice Números capítulo 14, versículo del 26 al 35. Y entonces aquí promete que iba a purgar la nación una vez más de toda su gente rebelde al cruzar el vasto desierto hacia su cautiverio en Babilonia. Solo aquellos que siguieran fielmente a Dios podrían regresar a su tierra. Entonces, el propósito de este castigo, hermanos, en el desierto era así que era limpiar al pueblo de todos aquellos que adoraban ídolos y restaurar a todos aquellos fieles a sí mismo a Dios. Entonces los israelitas estaban adorando ídolos y dando ofrendas a Dios al mismo tiempo, haciendo ambas cosas, hermanos, no se puede. O es Dios o es la otra cosa, ¿verdad? Y sabemos que la otra cosa nunca es la decisión correcta. Ellos no creían en su Dios como el único Dios verdadero. En verdad le adoraron junto con los otros dioses de la tierra, así que le tenían como un Dios más, no como el Dios Todopoderoso, sino como un Dios más. Quizás disfrutaban de los placeres inmorales, del culto a los ídolos. De igual manera, también no querían perderse los beneficios de los que los ídolos le podían dar. Entonces, a menudo la gente cree en Dios y le da ofrendas de asistencia a la iglesia o servicios mientras siguen así mismo aferrados a sus propios dioses, a sus propios ídolos, como lo pueden ser así mismo el dinero, el trabajo, consecutivamente. Entonces, ellos no quieren perderse ningún beneficio posible, pero Dios quiere que nuestra vida entera y nuestra devoción, ¿verdad?, sea mostrada hacia Él totalmente. Así que Él no compartirá, ¿verdad?, su gloria, ya que cualquier otra cosa o cualquier otra persona que trate de tomar la gloria que le pertenece a Dios se convierte a sí mismo en idolatría. Tenemos que tener cuidado en tratar de agradar a Dios a la vez que buscar los placeres del pecado. Tenemos que elegir una cosa o la otra. Entonces, hacia el sur, cuando dice hacia el sur en el capítulo 20, 45 a 47, se refiere a Jerusalén y Judá. Y cuando dice el bosque del Negev, está hablando de la región del Negev, que es comparada a un bosque a punto de ser destruido así mismo por el fuego. Entonces, Ezequiel estaba exasperado y desalentado. Muchos israelitas se quejaban porque solo hablaba con acertijos, que son tipo parábolas, así que se negaban a escuchar. Y no importa, hermano, cuán importante pueda ser nuestro trabajo o nuestro ministerio, tendremos, ¿verdad?, momentos de desaliento. Y aparentemente parece verdad que Dios no contestó la súplica de Ezequiel. En vez de eso, lo que hizo fue que dio a sí mismo a Ezequiel otro mensaje que proclamar. ¿Hay algo de lo que se encuentra desalentado usted? ¿Se ha sentido alguna vez con ganas de renunciar a todo? Mire, hermanos, en vez de renunciar, así mismo le urgimos, ¿verdad?, que continúe haciendo lo que Dios le ha dicho.
Él promete recompensar al fiel, como dice Marcos, capítulo 13, versículo 13. Y la cura de Dios para el desaliento, hermanos, es a menudo otra asignación. Al servir a otros podremos encontrar la renovación que necesitamos. Hermanos, hay veces, yo no tengo nada que dar, pero es a través de dar que Dios va a restaurar, revitalizar la persona. Entonces, el mensaje del el capítulo 21, en el mensaje corto del capítulo 20 del 45 al 48, presenta los 4 mensajes del capítulo 21 acerca de los castigos que vendrían sobre Jerusalén. Número 1, la espada de Jehová, capítulo 21 del 1 al 7. Número 2, la espada afilada, capítulo 21 del 8 al 17. Número 3, la espada del rey, asimismo, de Babilonia. Tenemos la número 3, ¿verdad? Que es la espada del rey de Babilonia, Nabucodonosor, y la ciudad sería destruida así mismo porque había sido contaminada de acuerdo con la ley. Los objetos contaminados debían de ser pasados por fuego para poder purificarlos, como dice el número 31 del 22, asimismo hasta el 23. Y el Salmo 66 del 10 al 12 y Proverbios 17, 3. Entonces el castigo de Dios está designado para purificar. La destrucción por lo general es una parte necesaria del proceso. Cuando dice en el capítulo 21, versículo 12, la frase hiere tu muslo, es traducido en otras versiones como golpea tu pecho. El golpear el pecho, hermanos, es literalmente un gesto que muestra duelo, ¿verdad? Dolor, aflicción, angustia. El capítulo 21 del 18 al 23 nos muestra que Amón evidentemente se rebeló contra Babilonia aproximadamente al mismo tiempo que Sedequías, el rey de Judá, y en el año 589 a.C. Judá y Amón estuvieron entre aquellos que conspiraron contra Babilonia, Jeremías 27:3, y Ezequiel dio este mensaje a los cautivos que habían escuchado las nuevas y otra vez estaban llenos de esperanzas de regresar a su tierra natal. Entonces Ezequiel dijo que el rey de Babilonia haría que su ejército marchara, así mismo lo que era en la región, y que iba a utilizar esto para así poder detener la rebelión en ese momento. Y al viajar desde el norte se detendría en una bifurcación de donde un camino que llevaba así mismo a Rabá, y la capital, que era la capital de Amón, y el otro a Jerusalén, la capital de Judá. Entonces tenía que decidir cuál ciudad destruiría. Exactamente como lo predijo entonces Ezequiel, el rey Nabucodonosor fue a Jerusalén y lo que hizo fue que la sitió. Entonces Nabucodonosor tenía 3 métodos para buscar consejos sobre el futuro. Uno era sacudiendo las saetas, ¿verdad? Sacudir las saetas, parecido como a sacar las pajas para decidir qué curso de acción tomar. El segundo era ir y consultar a sí mismo a un ídolo para ver si algún espíritu podría dirigirlo. Y el tercero era hacer que los sacerdotes inspeccionaran el hígado de un animal sacrificado para ver si su forma y tamaño indicaban alguna decisión. Así que, hermanos, desde literalmente hacer tipo una operación, un procedimiento de matar animal, ¿verdad? Un poquito de todo. Y el capítulo 21-28, donde nos muestra que los amonitas y los israelitas por lo general peleaban unos contra otros. Dios le dijo a los israelitas que no se aliaran con naciones extranjeras. Pero Judá y Amón se unieron contra Babilonia en el 589 a.C. Jeremías 27:3. Y primero, hermanos, que nada, Dios juzgó a sí mismo a Judá. Y cuando Nabucodonosor fue a Jerusalén, en el capítulo 21-22, ahora le llegaría el turno a Amón. No por aliarse con Judá, sino por ver a sí mismo la destrucción de Judá con regocijo. Señor Padre Celestial, te agradecemos por esta palabra, te agradecemos, Padre, por poder aprender de ella, de las historias, Señor, de lo que tomó lugar en la historia bíblica. Pedimos, Padre, que nos deje entendimiento, que nos redargulles, que nos dé fortaleza y que nos ayudes a sí mismo, Padre, a poder aprender de los errores de estas personas, de los errores de tu pueblo, Señor, para que así podamos elegir las decisiones correctas que van de acuerdo a tu plan y propósito de nuestras vidas. En el nombre de Jesús pedimos estas cosas, mi Cristo. Amén. Y amén. Así que Dios les bendiga grandemente, hermanos. Bendiciones a todos y no se olviden, busquemos la presencia del Señor. Dios les bendiga.